El avión temblaba ligeramente a causa de las turbulencias, apenas lo suficiente para agitar las copas de champán de primera clase. La mayoría de los pasajeros apenas se dieron cuenta. Keanu Reeves, sí, había volado lo suficiente como para saber cuándo algo le parecía raro. Sus dedos se apretaron inconscientemente contra el reposabrazos mientras recorría la cabina con la mirada. Las caras de siempre. Hombres de negocios absortos en sus portátiles. Una mujer hojeando una revista. Una pareja de ancianos charlando tranquilamente. Y luego, él. Al otro lado del pasillo, cerca de la ventanilla, estaba sentado un hombre que irradiaba tranquila autoridad. Pelo plateado, traje azul marino perfectamente planchado, un Rolex dorado que brillaba bajo las tenues luces de la cabina. Levantó su vaso de whisky con lenta precisión, su expresión ilegible. Keanu no era de los que juzgan a la gente por su aspecto, pero el ayudante que estaba sentado junto al hombre le llamó la atención. El joven, bien vestido y de postura rígida, metió la mano en la chaqueta y sacó un pequeño y elegante aparato negro. Tocó la pantalla, moviendo los dedos con silenciosa urgencia. Bip. La mirada de Keanu se desvió hacia la pantalla digital de vuelo. 1 hora y 27 minutos para el aterrizaje. Sus instintos se agitaron. ¿Por qué acababa de marcar la hora? Entonces llegó otra señal. Una azafata. Una mujer de unos 30 años con el pelo castaño perfectamente recogido. Se detuvo junto al asiento de Keanu. Su rostro era profesional, pero sus ojos contaban otra historia. Puso con cuidado un vaso de agua en su bandeja y, sin mirarle directamente, susurró en voz lo bastante alta para que solo él la oyera. «Tenga cuidado, señor Reeves». Se marchó antes de que él pudiera hacer una sola pregunta. Keanu exhaló lentamente. 1 hora y 25 minutos. Algo estaba pasando en este vuelo. Y fuera lo que fuera, él ya estaba en medio de ello. Keanu Reeves había pasado décadas estudiando a la gente, en la pantalla y fuera de ella. Podía reconocer la arrogancia a 1 milla de distancia, y Victor Hargrove la resumaba. Sentado al otro lado del pasillo con su traje inmaculadamente confeccionado, el whisky girando perezosamente en su vaso, Victor parecía menos un hombre de negocios que un rey inspeccionando su reino. Keanu se reclinó en su asiento, observando con indiferencia. La mayoría de la gente, cuando bebe, levanta el vaso instintivamente. Ni un solo sorbo hasta que su ayudante hubiera pulsado algo en su misterioso dispositivo negro. Entonces, y solo entonces, Victor bebió lenta y pausadamente, como si estuviera marcando un momento. Los dedos de Keanu golpearon ligeramente el reposabrazos. ¿A qué esperas, Hargrove? Entonces, como si leyera sus pensamientos, Victor sonrió satisfecho. Una expresión lenta y cómplice, como la de un hombre que ya iba 5 pasos por delante en un juego que Keanu ni siquiera sabía que estaba jugando. Víctor dejó suavemente el vaso y volvió la mirada hacia Keanu, estudiándolo con una mezcla de diversión y curiosidad. «Dígame, señor Reeves», empezó suavemente, ¿siempre tiene la costumbre de prestar tanta atención a los desconocidos? Keanu no parpadeó. «Solo cuando son interesantes». Víctor soltó una risita, un sonido profundo y seguro, como el de un hombre acostumbrado a ganar todas las conversaciones, incluso antes de empezarlas. «Supongo que debería sentirme halagado», musitó. «O tal vez desconfiado». Keanu ladeó la cabeza. «Depende. ¿Debería?» Otra sonrisa burlona. Víctor agitó su whisky. «Oh, eres bueno. Eso me gusta». Keanu se limitó a mirar. ¿La mejor manera de hacer hablar a un hombre? No decir nada. Víctor suspiró dramáticamente, inclinándose hacia atrás. «Verás, los actores siempre me han parecido fascinantes, maestros del engaño, ilusionistas». Keanu esbozó una pequeña sonrisa de complicidad. ¿Y eso en qué convierte a los hombres de negocios? Víctor exhaló por la nariz. Los que escriben el guión. Un desafío silencioso. Keanu dejó que las palabras quedaran suspendidas entre ellos. Un hombre menor se habría apresurado a llenar el silencio. Víctor lo esperaba. En cambio, Keanu bebió un sorbo de agua lentamente,
sosteniendo la mirada de Víctor. Finalmente, Víctor volvió a reírse. No te acobardas fácilmente. Respeto eso. Pero Keanu ya había detectado la primera grieta en su armadura. Porque los hombres como Víctor no repartían cumplidos a menos que estuvieran tratando de distraerte. Entonces, algo inesperado sucedió. El teléfono de Víctor vibró. No reaccionó de inmediato. Dejó que la pantalla se encendiera, esperando. Luego, con una despreocupación cuidadosamente medida, descolgó el teléfono y echó un vistazo al mensaje. Durante medio segundo, su expresión cambió. Un destello de tensión. Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor del cristal antes de poner el teléfono boca abajo sobre la bandeja. Keanu se dio cuenta. ¿Un hombre como Víctor? Nunca enseñaba la mano. Pero aquel mensaje le había molestado. Keanu se estiró despreocupadamente, moviéndose en su asiento lo suficiente como para echar un vistazo a la pantalla de bloqueo del teléfono antes de que se oscureciera. Una palabra. Desconfirmado. ¿Qué necesitaba confirmación, Víctor? ¿Y por qué le ponía nervioso? Keanu cambió su atención. El ayudante de Víctor, el del misterioso dispositivo negro, había estado observando atentamente a su jefe. ¿Y cuando llegó el mensaje? Sus ojos se habían desviado hacia arriba antes incluso de que Víctor se moviera. Estaba esperando ese mensaje, y a juzgar por la forma en que su mandíbula se tensó, no le gustaba lo que decía. Keanu exhaló lentamente. Algo va mal en su plan. Víctor volvió a coger su whisky. Dime una cosa, Keanu. ¿Crees en la suerte? Keanu enarcó una ceja. ¿La suerte? Víctor señaló con la cabeza a los pasajeros de primera clase. La mayoría de esta gente cree que ha llegado aquí gracias al trabajo duro, con sacrificio. Se mienten a sí mismos. ¿La verdad? Se inclinó ligeramente, bajando la voz lo suficiente para que las palabras parecieran peligrosas. El mundo funciona con números. ¿Y la gente que controla esos números no creen en la suerte? Keanu le miró, imperturbable. Parece una forma solitaria de vivir. Víctor se rió. ¿Solitaria? No. ¿Poderoso? Absolutamente. Un momento. Luego, con una ligera inclinación de la cabeza, Víctor añadió: pero eso ya lo sabes, ¿no? Keanu se tomó su tiempo para responder, porque ese era el momento en que Víctor lo estaba poniendo a prueba. Quería saber si Keanu era solo un actor o algo más. Keanu sonrió. Sé que el poder hace que la gente sea imprudente. Víctor exhaló, divertido. Y sé que los hombres que hacen demasiadas preguntas no siempre llegan a escuchar las respuestas. La amenaza era clara. Y por primera vez, Keanu se dio cuenta. Víctor ya no lo veía como una celebridad. Lo vio como un problema. Entonces, beep. El dispositivo negro del asistente pulsó de nuevo. Víctor no lo miró. No tenía por qué hacerlo. Volvió a sonreír, solo un poco. Luego bebió otro sorbo de whisky, justo a tiempo. A Keanu se le aceleró el pulso. No estaban marcando el tiempo, estaban marcando acontecimientos. Keanu echó un vistazo a la pantalla digital de vuelo. 1 hora y 10 minutos para el aterrizaje. De repente, tuvo un pensamiento aterrador. ¿Y si Víctor no solo sabía lo que estaba pasando? ¿Y si era él quien lo controlaba? Una sombra se movió a su lado. Sara, la azafata, pasó de nuevo, ajustando discretamente una servilleta en su bandeja. En voz baja, murmuró: no son los únicos a bordo. Keanu se quedó helado. Su mente se agitó. ¿Cuántos más había? ¿Y qué esperaban exactamente? 1 hora y 5 minutos para el aterrizaje. La cuenta atrás no era para una llegada, era para algo totalmente distinto. Keanu Reeves había conocido a hombres peligrosos antes. Algunos entraban en las habitaciones y se adueñaban de ellas con su mera presencia. Otros dominaban el poder a través del dinero, el miedo o la reputación. Y luego estaban los que apenas se notaban, los que hablaban en susurros, los que se movían por el mundo sin dejar huellas. Esos eran los que realmente le asustaban. Y eso es exactamente lo que era el asistente de Víctor Hargrove.
Un hombre que no recordarías si te lo cruzaras por la calle. Un fantasma con traje. Keanu se movió ligeramente, ajustando su posición lo suficiente para verlo mejor. Llevaba el pelo corto, bien peinado, su postura rígida, sus manos tranquilas, precisas, controladas. Y en esas manos, el pequeño aparato negro que seguía sonando a intervalos constantes y rítmicos. No era un mensaje, ni una llamada, una señal. Y lo que sea que estuviera haciendo, Víctor ya ni siquiera lo revisaba. Él ya sabía lo que significaba. El pulso de Keanu se aceleró. ¿Qué demonios están esperando? La siguiente vez que el amo dispositivo pitó, Keanu prestó atención. No solo al sonido, al tiempo. 1 hora 3 minutos para el aterrizaje. Beb. Víctor levantó su whisky. Tomó un sorbo lento. Luego, nada. Keanu exhaló lentamente. No estaban usando el dispositivo para recibir información. Lo estaban usando para coordinarse. Y eso significaba: alguien más en este avión estaba recibiendo la misma señal. Alguien más estaba esperando el siguiente paso. Y Keanu no tenía idea de cuántos eran. Keanu necesitaba respuestas. La sutileza ya no era una opción. Inclinándose un poco hacia adelante, miró al ayudante de Víctor y le dijo: ¿Cómo te llamas? El hombre ni siquiera parpadeó. No reaccionó. Víctor tardó 3 segundos en responder por él. Señor Reeves, este es el señor Nash. Keanu ladeó la cabeza, estudiándolo. ¿Nombre o apellido? Víctor sonrió satisfecho. ¿Acaso importa? Nash no se movió, no asintió, no reconoció el nombre en absoluto. A Keanu se le revolvió el estómago. Es falso. Un nombre sin historia. Un nombre destinado a desaparecer. Forzó una sonrisa. Encantado de conocerte, Nash. El hombre por fin le miró. Su expresión no cambió, pero sus dedos se movieron ligeramente contra el dispositivo. Beep. Keanu no le gustaba la forma en que se sentía, como si Nash le estuviera respondiendo sin palabras, como si acabara de enviar un mensaje a otra persona en el avión. Durante los siguientes 5 minutos, Keanu no dijo nada, solo observó y notó algo extraño. Víctor estaba relajado, demasiado relajado. La turbulencia de antes había pasado, la cabina estaba en calma. Pero Víctor parecía un hombre que ya había ganado. ¿Y Nash? Nash estaba esperando. Esa era la diferencia. Víctor sabía cómo terminaría la noche. Nash estaba esperando la confirmación. Eso significaba que el plan aún no estaba terminado. Keanu exhaló lentamente. Y no creo que me vaya a gustar la siguiente parte. Keanu había estado memorizando los patrones de los pitidos del dispositivo. Venían en grupos, cada 15 minutos, como check-ins. Pero esta vez, el siguiente pitido llegó 4 minutos antes. La expresión de Nash cambió ligeramente y la sonrisa de Víctor desapareció por primera vez. El estómago de Keanu se apretó. Eso no era parte del plan, lo que significa algo inesperado había sucedido. Víctor tranquilamente tomó su teléfono y revisó la pantalla. Otro mensaje. Esta vez, Keanu estaba mirando de cerca, y por un momento, Víctor frunció el ceño. Deslizó el teléfono de nuevo en la bandeja, pero sus dedos se quedaron en él. Su mente estaba en otra parte. Keanu se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Algún problema? Víctor giró la cabeza lentamente y le dedicó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Haces muchas preguntas. Keanu volvió a sonreír. Me gustan los rompecabezas. Víctor exhaló, sacudiendo la cabeza. Entonces, tal vez deberías considerar un vuelo diferente. Una amenaza. Víctor ya no se divertía, y eso significaba una cosa. Algo no iba según lo planeado. Keanu se sentó, dejando pasar el momento, pero necesitaba más información, y sabía exactamente dónde conseguirla. Sara, la azafata que le avisó. Se levantó y se estiró despreocupadamente antes de dirigirse a la cocina. Sara estaba allí, organizando las bandejas de bebidas.
pero cuando lo vio, se puso pálida. «Señor Reeves, no debería...» Keanu levantó una mano. «Necesito saberlo. ¿Quién más en este avión está mirando?» Sarah tragó saliva. Luego, en voz apenas por encima de un susurro, dijo: «Creo que son los pilotos». A Keanu se le heló la sangre. Keanu había estado en suficientes películas de suspenso de Hollywood. Se suponía que la cabina era el lugar más seguro del avión. Pero si Sarah tenía razón, entonces esto no era solo una toma hostil. Era un evento controlado. Y de repente, el dispositivo de pitidos tenía sentido. No estaba rastreando nada. Se estaba comunicando directamente con la cabina de vuelo. Los pilotos ya no estaban volando. Recibían instrucciones. Keanu miró la pantalla de vuelo. 47 minutos para el aterrizaje. O más bien, 47 minutos. Hasta lo que sea que Víctor estaba planeando. Sarah le tocó el brazo, con voz temblorosa. Sea lo que estás pensando, tienes que tener cuidado. Víctor no es solo un hombre de negocios. La mandíbula de Keanu se tensó. ¿Entonces qué es? Ella vaciló. Luego, en un susurro, dijo: «Es el hombre que envían cuando las cosas tienen que desaparecer». Keanu sintió un escalofrío, porque en ese momento se dio cuenta. No se trataba de dinero. No se trataba de un rescate. Este vuelo no debía aterrizar. Keanu caminó hacia su asiento, con la mente acelerada. Víctor lo miraba ahora, con esa sonrisa de vuelta. «¿Disfrutaste tu caminata?» Keanu no contestó, porque ya sabía que tenía que actuar. La única pregunta era cómo. Y entonces, antes de que pudiera decidir, bip. Pero esta vez, no era el dispositivo del asistente. Era el teléfono de Keanu. Un mensaje de su contacto de inteligencia. «Confirmado. Señal bloqueada. No aterrizarán en Nueva York». Keanu sintió los latidos de su corazón. Slam. En su pecho. La sonrisa de Víctor se hizo más profunda. Y entonces... Las luces de la cabina parpadearon. El avión se inclinó ligeramente. Y por primera vez, Keanu vio a Victor Hargrove exhalar, como un hombre que había estado esperando que comenzara el verdadero juego. Keanu Reeves siempre había confiado en sus instintos. ¿Y ahora mismo? Estaban gritando. Las luces de la cabina del avión parpadearon de nuevo. Solo un segundo. Apenas lo suficiente para que la mayoría de los pasajeros se dieran cuenta. Pero Keanu lo notó. Porque Victor Hargrove también lo notó. Sentado al otro lado del pasillo, el hombre de negocios de pelo plateado mantenía la calma, pero había algo en su lenguaje corporal. Una exhalación tranquila, una mirada hacia su ayudante, un pequeño movimiento de cabeza. El tipo de asentimiento que significaba que algo había comenzado. Keanu apretó los dientes. No eran turbulencias. Era una señal. Keanu se levantó y se dirigió hacia la cocina, en la parte delantera de la cabina. En el momento en que Sarah lo vio venir, se congeló. Se le fue el color de la cara y por un segundo se quedó mirando. Luego se volvió rápidamente, fingiendo ajustar una bandeja de copas de champán. «Sarah», Keanu mantuvo su voz baja. «Tenemos que hablar». Ella tragó duro, sacudiendo ligeramente la cabeza. «No deberías estar aquí arriba». Keanu miró hacia la puerta de la cabina. Estaba cerrada. No había ventana, ni forma de ver el interior. ¿Quién pilotaba este avión? Se volvió hacia ella. «Dijiste que Víctor no debía estar en este vuelo. ¿Qué querías decir?» Las manos de Sarah temblaban ligeramente mientras dejaba un vaso en el suelo. «No puedo». Keanu le puso una mano firme en la muñeca. «Sarah, por favor». Respiró hondo. Luego, en un susurro tan suave que apenas se oía: «Este vuelo fue autorizado para una desviación de emergencia incluso antes de que abandonáramos el suelo». A Keanu se le cayó el estómago. Keanu miró hacia la cabina. La pantalla digital de vuelo sobre el pasillo aún decía New York, JFK. Pero si Sarah tenía razón,
Eso era una mentira. A Keanu se le secó la garganta. Entonces, ¿a dónde vamos realmente? Los ojos de Sarah parpadearon hacia la puerta de la cabina. Luego, apenas por encima de un susurro. Esa es la parte que no sé. Keanu sintió el peso de sus palabras en el pecho. Volvió a centrar su atención en la puerta de la cabina. Necesito hablar con los pilotos. Sarah lo agarró del brazo. Sus dedos estaban helados. Tenso. Desesperada. No, susurró. No puedes. Keanu frunció el ceño. ¿Por qué? Ella se lamió los labios y volvió a mirar hacia la cabina para comprobar si alguien estaba escuchando. Entonces, ¿por qué ya no pilotan el avión? A Keanu se le aceleró el pulso. ¿Qué? Sarah le agarró la manga con más fuerza. No han respondido a ninguna transmisión desde que despegamos. No hay actualizaciones, no hay confirmaciones, no hay comunicación de la torre. Nada. A Keanu se le heló la sangre. La cabina estaba en silencio. Keanu exhaló lentamente, procesando. Esto no era un simple secuestro. Era algo peor. Keanu se frotó la mandíbula. De acuerdo, volvamos atrás. ¿Por qué dijiste que Víctor no debía estar en este vuelo? Sarah dudó. Entonces, porque originalmente reservó un jet privado. A Keanu se le retorció el estómago. Sarah continuó, susurrando rápido ahora, como si temiera no tener otra oportunidad. Iba a volar solo. En el último momento, su equipo le cambió a este avión. Oí al personal de tierra cuestionarlo. Los dedos de Keanu se apretaron en un puño. No sabían por qué. Nadie lo sabía, pero les ordenaron que no hicieran preguntas. Keanu tragó saliva. Lo cambiaron aquí por una razón. Se volvió hacia la cabaña. Sus ojos se fijaron en Víctor, y Víctor ya lo estaba mirando. Víctor levantó su vaso, y entonces le guiñó un ojo. Keanu sintió que su mandíbula se apretaba. ¿Por qué ese guiño? No era solo arrogancia, era un mensaje. Sabía que Keanu estaba haciendo preguntas. Quería que lo hiciera. Y eso significaba... Víctor no estaba preocupado en absoluto. Keanu se volvió hacia Sarah. ¿Cuántas personas de este vuelo fueron incorporaciones de última hora? Sarah frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Keanu exhaló bruscamente. Si Víctor no tenía que estar aquí, ¿a quién más trasladaron? Sarah vaciló. Luego alcanzó su tablet. Se desplazó por el manifiesto de pasajeros. Sus dedos se movían rápido. Keanu vio su expresión cambiar. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Entonces, ella giró lentamente la pantalla hacia él. Keanu entrecerró los ojos. 7 asientos. 7 pasajeros de última hora. Y True, ninguno de ellos tenía vuelos de vuelta reservados. Keanu escaneó los nombres. Fila 3C, el hombre con el auricular negro. Fila 6A, una mujer que no había dicho una sola palabra en todo el vuelo. Fila 9F, un hombre en traje de negocios, fingiendo leer, pero sus ojos nunca se movieron por la página. 7 personas, 7 fantasmas y algo terrorífico. Golpeó a Keanu como un puñetazo en las tripas. No eran pasajeros, eran operativos. Esto no fue una toma, era una misión coordinada. Keanu sacó su teléfono y rápidamente envió un mensaje de texto a su contacto de inteligencia. 7 pasajeros de último minuto, todas plantas. Necesito saber lo que está pasando, ahora. La respuesta llegó en segundos. En espera, revisando registros de control aéreo. Keanu se volvió hacia Sarah. ¿Hay algún registro de que los pilotos hayan respondido? Sarah se mordió el labio y se apresuró a acercarse a un panel de radio, situado en la pared de la cocina. Rápidamente ajustó la frecuencia, girando el dial, y de repente la estática crepitó. Por un momento, nada. Entonces, una sola voz grabada. Vuelo 417, aquí JFK. Confirme corrección de ruta. Repito, confirme corrección de ruta. Silencio. Keanu y Sarah se miraron fijamente. Entonces, vuelo 417, ¿me copia?
vuelo 417. Una pausa repentina. Un clic. Y luego, recibido, procediendo con la directiva. La sangre de Keanu se congeló. ¿Por qué esa voz? No era el capitán. Sarah se llevó la mano a la boca. Eso no era... Keanu tragó saliva. Ese no era un piloto. Su teléfono volvió a vibrar. Confirmado, el vuelo 417 nunca registró una ruta de aterrizaje. Este avión no tiene destino. La respiración de Keanu se atoró en su garganta. Se volvió hacia Víctor. ¿Y Víctor? Todavía estaba bebiendo su whisky. Todavía sonriendo. Todavía esperando. Porque el juego acababa de empezar. Keanu Reeves se había enfrentado al peligro antes, pero nunca así. Esto no era una pelea callejera. Esto no era un truco de Hollywood que salió mal. Esto era algo completamente diferente. Un avión sin destino. Una cabina que había quedado en silencio. Un equipo de operativos disfrazados de pasajeros. Y un hombre de negocios que no estaba preocupado en absoluto. Los dedos de Keanu se cerraron en un puño. Se dirigían a alguna parte. ¿Y qué esperaba al final de este vuelo? No era un aeropuerto. Los instintos de Keanu le gritaron. Volvió su mirada hacia la fila 3C. El hombre con el auricular negro. Estaba pretendiendo leer, pero su postura era demasiado controlada. No estaba relajado. Estaba monitorizando. Keanu exhaló lentamente. Si Víctor era el cerebro, entonces ¿es este hombre? Era el ejecutor. Y los ejecutores solo tenían un trabajo: mantener el plan en curso. Entonces, beep, otro más. Más fuerte. El corazón de Keanu latía con fuerza. Cada vez que ese sonido resonaba en la cabina, algo cambiaba. El asistente de Víctor, Nash, levantó ligeramente la cabeza, esperando algún tipo de confirmación silenciosa. Los dedos de la fila 3C se apretaron alrededor de su libro. ¿Y Víctor? Simplemente sonrió, como un hombre observando un tablero de ajedrez, sabiendo que cada movimiento ya había sido planeado. Keanu necesitaba más información, así que miró más profundamente. Su mirada se dirigió hacia la fila 6A, la mujer del traje de negocios color carbón. Había permanecido sentada durante todo el vuelo, sin conversación, sin teléfono, ninguna interacción. ¿Y ahora? Estaba esperando, como si ya supiera lo que vendría después. El pulso de Keanu se aceleró. Keanu ya no solo escuchaba los pitidos, los estaba rastreando. ¿Por qué ahora? Ahora sabía lo que eran. No eran una cuenta regresiva, eran una secuencia. Cada pitido señalaba una etapa diferente de la operación. ¿Y si eso era cierto? Ya habían pasado el tercer pitido, lo que significaba: estaban a la mitad del plan. Sarah, la azafata, regresó. Pero esta vez, sus manos temblaron. Puso una bandeja en la mesa de Keanu, pero sus ojos estaban fijos en Víctor. Luego, en voz baja: sucederá pronto. El estómago de Keanu se retorció. ¿Qué está pasando? Sarah no parpadeó. Lo que sea que estén esperando. Keanu se inclinó más hacia Sarah con la voz baja. ¿Cuántos tripulantes se supone que hay a bordo? Sarah frunció el ceño. 6. Keanu apretó la mandíbula. ¿Y a cuántos has visto realmente? Una pausa. Luego, el rostro de Sarah Xichi se quedó sin color. 4. Keanu sintió que le latía el pulso. 2 miembros de la tripulación desaparecidos. 2 fantasmas. ¿Estaban en la cabina? ¿Ya se habían ido? O peor, ¿nunca fueron miembros de la tripulación? El teléfono de Keanu vibró. No hay plan de vuelo. Este avión debería haberse registrado hace 1 hora. Control de tráfico aéreo cree que desapareciste. Las manos de Keanu se apretaron alrededor del apoyabrazos. El mundo entero pensaba que este avión estaba fuera de la red. Lo que significa: nadie iba a venir a ayudar. Keanu se volvió hacia Víctor. ¿Y por primera vez? La sonrisa de Víctor había desaparecido. No porque estuviera preocupado, porque ahora estaba concentrado, porque la siguiente fase del plan estaba a punto de comenzar. Porque... Pip.
Todo el cuerpo de Keanu se bloqueó. Cuarto bip. Víctor levantó su bebida. Tomó un sorbo lento. Luego, sin mirar a Keanu, murmuró: «Me preguntaba cuándo te darías cuenta». Keanu inhaló profundamente. Todo conducía a un momento, un movimiento, una pieza final del juego. Víctor dejó su vaso suavemente. Luego se volvió. Miró a Keanu a los ojos y con una voz tan tranquila que le dio un escalofrío, dijo: «Jaque mate». Entonces, las luces de la cabina se apagaron. El avión se inclinó bruscamente. Los pasajeros jadeaban. Sarah se agarró al borde de un asiento. ¿Y Keanu? Keanu se dio cuenta de que el juego acababa de cambiar, porque el avión estaba descendiendo. Rápido. La cabina se tambaleó violentamente. Por primera vez, los pasajeros gritaron. Los compartimentos superiores de equipaje traquetearon. Algunos se abrieron de golpe. Una maleta de mano cayó al pasillo. Keanu se agarró al reposabrazos. Las luces de la cabina parpadeaban salvajemente. Y fuera de la ventana, nada más que oscuridad. Estaban cayendo. Rápido. El pulso de Keanu martilleaba. No eran turbulencias. No era una falla mecánica. Esto fue deliberado. El avión no solo estaba descendiendo. Estaba siendo forzado a descender. Keanu se volvió hacia Victor Hargrove. ¿Y qué vio? No pánico, ni miedo. Víctor daba vueltas tranquilamente a lo que quedaba de su whisky, observando el caos a su alrededor, como un espectador divertido. Keanu apretó los dientes. Víctor sabía que esto iba a pasar. Lo había estado esperando. Y eso significaba: esto no era solo una operación. Era una prueba. Keanu se volvió hacia la cocina. Sarah, la azafata, se aferró a un asiento, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Las otras dos azafatas? No se les veía por ninguna parte. Keanu se acercó. ¿Dónde está el resto de la tripulación? Sarah tragó saliva. No lo sé. A Keanu se le retorció el estómago. Se suponía que eran 6. Solo habían visto a 4. ¿Y ahora? Solo quedaban 2. Los otros no desaparecieron. Habían sido eliminados. La mente de Keanu se aceleró. Esto no era un secuestro normal. No había pistoleros enmascarados, sin demandas, sin gritos, solo una silenciosa y calculada toma. ¿Y la peor parte? La mayoría de los pasajeros aún no se dieron cuenta. No tenían idea de que su avión no estaba aterrizando en Nueva York. Keanu necesitaba actuar. Y rápido. Se apoyó en la cabina y se dirigió hacia la puerta de la cabina. Sarah abrió mucho los ojos. «Espera, no puedes». Keanu la ignoró. Llegó a la puerta. Probó el picaporte. Cerrada. Ninguna sorpresa. Golpeó. Duro. «¡Capitán!». No hubo respuesta. Keanu intercambió una mirada con Sarah. Entonces, desde detrás de la puerta, estática, un único crujido a través de los altavoces. Luego, una voz. Vuelo 417, procediendo como se indica. Keanu se congeló. Ese no era el capitán. Esa voz era incorrecta. Demasiado calmada, demasiado mesurada, demasiado distante. La mano de Sarah voló a su boca. «¡Dios mío!». Keanu exhaló. «Los pilotos no tienen el control, ¿verdad?». Sarah negó con la cabeza. Lentamente. Tiempo estimado de llegada a la aproximación secundaria: 22 minutos. La mandíbula de Keanu se apretó. Se dirigían a alguna parte. Y ahora tenía una línea de tiempo. El teléfono de Keanu zumbó. «Confirmado. Vuelo 417. Sigue fuera del radar. Sin aterrizaje registrado». «Ya no está registrado». Keanu inhaló bruscamente. No solo estaban volando bajo el radar, habían sido borrados. Keanu se volvió hacia la cabina. Sus ojos barrieron a los pasajeros en busca de movimiento, en busca de una reacción. Fue entonces cuando vio la fila 9F, un hombre con un traje caro, sosteniendo un libro cerrado. Pero Keanu notó algo: su pulgar, golpeando suavemente. Una vez, 2 veces, 3 veces. Una señal. Keanu miró fijamente al hombre de la fila 9F.
Por un breve segundo, el hombre dudó, como si acabara de darse cuenta de que Keanu lo estaba mirando. Entonces, se paró. A Keanu se le aceleró el pulso. La fila 3C, el matón, también se puso en pie, y la fila 6A, la mujer silenciosa, se llevó la mano al bolsillo de su abrigo. Los músculos de Keanu se tensaron. Estaba ocurriendo. Fuera lo que fuera la fase 5, estaba ocurriendo ahora. Keanu no tenía tiempo. Se volvió hacia Víctor, que ahora estaba sentado, completamente quieto. Vaso vacío, manos cruzadas, esperando. Keanu exhaló lentamente. «Dime a dónde va este avión». Víctor ladeó ligeramente la cabeza. Luego, con la voz más tranquila que Keanu había oído nunca, respondió: «¿Por qué no se lo preguntas al verdadero pasajero al mando?» A Keanu se le cayó el estómago. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se adelantó, desde la parte trasera del avión, y a Keanu se le heló la sangre. Porque la cara que vio era el piloto, y ya no llevaba uniforme. Keanu sabía que tenía una opción: actuar ahora. Se puso de pie, moviéndose hacia la parte delantera de la cabina. Una azafata le cerró el paso. «Señor, necesito que permanezca sentado». La voz de Keanu era tranquila pero firme. «Necesito hablar con el capitán. Ahora». Antes de que pudiera responder, la fila 3C se puso en pie. Por primera vez, el hombre abandonó su expresión neutra. Sus ojos se clavaron en Keanu. En su mano derecha, apenas visible bajo la chaqueta, había un auricular negro. Keanu apretó la mandíbula. No solo les estaban observando, estaban siendo coordinados. El hombre dio un paso adelante. «Señor Reeves, le sugiero que vuelva a su asiento». Keanu no parpadeó. ¿O qué? Una pausa. Una pequeña sonrisa de complicidad. Keanu de repente se dio cuenta de que este hombre no era solo un guardaespaldas, era un controlador. Y Víctor no era el único VIP en este vuelo. El piloto, o mejor dicho, el hombre que solía ser el piloto, estaba al fondo de la cabina, sin uniforme, sin etiqueta con su nombre, solo una presencia silenciosa. Mezclada hasta ahora con los demás pasajeros, Keanu sintió que su pulso se ralentizaba, no de miedo, sino de cálculo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Y lo más importante, ¿quién pilotaba el avión ahora? El antiguo piloto dio 2 pasos adelante. Despacio, deliberado. Los pasajeros apenas reaccionaron. Algunos aún se agarraban a los reposabrazos desde el descenso anterior, inconscientes del verdadero peligro que les rodeaba. Keanu no se dejó engañar. No era un pasajero reclamando su asiento. Era un hombre entrando en su verdadero papel. Víctor lo miró acercarse, su sonrisa más sutil que nunca, como si estuviera viendo el acto final de una obra que ya había visto. Keanu exhaló bruscamente. «Supongo que ahora eres tú el que está al mando». El antiguo piloto se detuvo. Una pequeña y tranquila sonrisa. «Siempre lo he sido». Keanu apretó la mandíbula. «¿A dónde vamos?» El hombre no respondió inmediatamente. Simplemente se giró. Su mirada se dirigió hacia la puerta de la cabina. Luego, con la voz más tranquila que Keanu había oído nunca: «¿Qué más da? Nunca te vas a bajar». Sara jadeó. Una mujer de la fila 7 se tapó la boca, dándose cuenta por fin de que algo iba mal. ¿Y Víctor? Víctor simplemente recogió su vaso vacío. Como si ya supiera que esto iba a pasar, Keanu respiró lentamente. Si no estaban aterrizando, eso significaba que estaban: 1. Reabasteciéndose de combustible en pleno vuelo. Improbable para un vuelo comercial. 2. Cambiando los códigos del transpondedor y desapareciendo para siempre. 3. Chocando. Pero Víctor no estaría tan tranquilo si ese fuera el plan. Su teléfono volvió a vibrar. Urgente. El control de tráfico aéreo acaba de recibir una nueva señal de su avión. Está emitiendo con un número de vuelo diferente.
A Keanu se le aceleró el pulso. Ya estaban borrando la identidad del avión, convirtiéndolo en algo nuevo, algo imposible de rastrear. Nueva identificación de vuelo. Phoenix 1. Keanu se quedó sin aliento. Ese nombre. Phoenix. Lo había oído antes, no en películas, no en teorías conspirativas, sino en círculos clasificados. Esto no fue solo un secuestro, esto fue una operación. ¿Y ahora? Keanu no era solo un pasajero en peligro, era un testigo de algo que nadie debía ver. Por un momento, la cabina estuvo en silencio. Entonces, pitido, el último pitido del dispositivo de Nash, la fase final del plan. Keanu exhaló lentamente. Ya era hora. Se volvió hacia Víctor. ¿Qué pasa ahora? Víctor sonrió, levantándose suavemente. Se enderezó el traje y se ajustó los puños. Luego, simplemente dijo, ahora desaparecemos. Y con eso, todo el avión se oscureció. Los motores se apagaron. Las máscaras de oxígeno no se desplegaron. Solo silencio. Un apagón total a 30.000 pies. En algún lugar del caos, la pantalla del teléfono de Keanu parpadeó. Un último mensaje, enviado antes de que todo se oscureciera. Si no me registro, averigua qué es Phoenix 1. Enviado. Entonces, nada. Solo oscuridad fría y vacía. Y un avión que se suponía que ya no existía. Los pasajeros gritaron. El avión cayó más bajo. Keanu sintió su respiración entrecortada cuando algo cambió en el aire. La voz de Víctor atravesó el caos, tranquila, segura. Bienvenido al otro lado. Entonces, pantalla negra. Corte al silencio. ¿Continuará?